Fue a las 7:34 de la mañana. El Servicio Geológico Colombiano reportó un sismo con una magnitud de 7.4 y una profundidad de 96 kilómetros. El epicentro fue ubicado en San José del Palmar, en Chocó. En Cali, el temblor generó algunas de las imágenes más impactantes. Entre el miedo y la angustia, muchas personas salieron de sus casas y lugares de trabajo. Mientras tanto, en el Hospital Universitario del Valle, pacientes y personal médico tuvieron que continuar la atención en las afueras del centro asistencial, mientras el movimiento de la tierra todavía se sentía. Desde las zonas más altas de Cali, la magnitud de la emergencia quedó aún más expuesta. Las imágenes permitieron dimensionar el impacto del sismo y las afectaciones que dejó a su paso. En sectores como la Alameda, en pleno centro de la ciudad, los organismos de socorro trabajan a contrarreloj tras el desplome de una estructura. Los equipos de emergencia buscan entre los escombros a las personas que permanecen atrapadas y concentran sus esfuerzos en lograr su rescate. Pero el impacto no solo fue en la capital del Valle del Cauca, el movimiento también se sintió con fuerza en municipios como Palmira, Buga, Cartago y Buenaventura, donde las autoridades avanzan en el balance de afectaciones y la emergencia ya deja víctimas mortales, entre ellas menores de edad. En el departamento del Valle del Cauca, sin Cali, tenemos más o menos 27 personas fallecidas. Lo más doloroso, 4 niños. 3 en Calima de Darién, 1 en Yumbo y hay otra niña muy gravemente herida. Tenemos destrucción de casas, de edificios en todos los municipios del Valle del Cauca. En el Cairo el 80% del Cairo está destrozado. El alcalde de Cali, Alejandro Eder, informó que hay por lo menos 20 estructuras colapsadas con personas atrapadas, por lo que los organismos de socorro trabajan en diferentes puntos de la ciudad. Le he solicitado apoyo al alcalde de Bogotá y al alcalde de Medellín con rescatistas. Adicionalmente, estamos al frente de esta emergencia con todos los organismos de socorro de Cali. Le pido a la ciudadanía mantener la calma, revisen también si en sus edificios hay daños estructurales aparentes. Si no se sienten seguros, si ven grietas muy grandes, por favor se hacen afuera de la edificación. Le pido a la ciudadanía también reportar cuanto antes cualquier daño adicional que no tengamos detectado aún. Por ahora, las autoridades le piden a la ciudadanía mantener la calma y solo informarse a través de canales oficiales.